Uno. ¿Qué tal? Te saluda tu servidor Chris Watson de Town Studio. Espero la estén pasando súper bien. Quiero hacer este video especialmente enfocado para aquellas personas que sienten que muchos se estancan, que no avanzan, que se esfuerzan, pero sienten que su nivel está bien, pero no donde quieren estar. Posiblemente esto te puede ayudar a dar un peldaño más arriba, ¿ok? Entonces voy a hablar de dos cosas que te van a ayudar a salir de esa etapa primordial de frustración. Y es que posiblemente tú no tienes consistencia. Ahora, ¿cómo vamos a crear consistencia? Voy a hablar en este video y lo voy a hacer con ejemplos obviamente de audio. Es estructura de ganancia y tu plantilla. Bueno, la plantilla está de más explicar, va de la mano con la estructura de ganancia. Entonces la plantilla es prácticamente donde tú creas X o Y la cantidad de tracks que tú sueles usar cuando vas a mezclar. Digamos que tú sueles usar solo 25 tracks. Ahora, lo especial de la plantilla es que estos tracks le vas a agregar tus plugins favoritos. Y luego cuando cargues tu DAW, esto se aplica para cualquiera, ¿no? Reaper, Studio One, Logic, cualquier DAW son estos conceptos que voy a hablar, que es lo importante. Entonces ya no tienes que gastar ese tiempo y te puedes enfocar directamente en la mezcla. Ahora, algo que va a llevar un poco más, eso es una plantilla, ¿no? Creas los tracks, le metes los plugins, los canales auxiliares que ocupes, etcétera, y listo. Ahora, la estructura de ganancia es algo que mucha gente se lo toma a la ligera y posiblemente no sabe qué es. Y bueno, la estructura de ganancia es el volumen en el que tú vas a trabajar tus tracks de manera individual. Es un decir, que qué tan grande quieres que sea el pico que va a tocar el trasciente o la dinámica o el volumen de tu kick, de toda tu batería o de tu guitarras o de tu sintetizador, etcétera. Ahora me dirás, pero ¿eso en qué me va a ayudar? Eso te va a ayudar a crear consistencia, porque una vez que tú elijas tu estructura de ganancia, digamos que a ti te gusta trabajar con la estructura de ganancia, sea en picos, en loop, en RMS, DBF, en lo que tú lo quieras llamar. De ahí, cuando tú elijas de ahí en adelante, tú vas a trabajar todo, no solo lo que tú produzcas, sino lo que tu cliente te manda. Si tu cliente te manda una estructura de ganancia que no es lo con la que tú haces, tú vienes y haces un gain trim o con plugins o con faders, como tú lo quieres hacer. Hay muchas maneras de hacer estructura de ganancia. Lo más normal es con el gain trim, un plugin, o hacerlo directamente acá, por ejemplo en Reaper, vienes acá y bajas. Entonces ahí estamos haciendo un gain trim, ¿no? Entonces, ¿esto es qué te va a ayudar? Dos cosas. Esto va a ayudar a tu plantilla, que es de lo que primero hablamos. Ahora me vas a decir cómo va a ayudar a mi plantilla. Porque una vez que tú elijas tu estructura de ganancia, vas a meter, digamos, especialmente más que todo con los compresores que tú sueles ocupar, porque los compresores son prácticamente una llave para las mezclas, ¿no? Sino es que una de las cosas más importantes y que tenemos que comprender también, pero bueno, el video va de otra cosa. Entonces, una vez que tú tengas tu estructura de ganancia, digamos, yo trabajo de la siguiente manera. Mis cajas y kick tienen un pico máximo entre menos 10 y menos 12. Igual el resto del kick. Lo único que trabaja en RMS o full scale es el bajo y la voz. De ahí mis guitarras van a tocar un pico máximo de entre menos 12 y menos 10. Igual que todo el resto de instrumentos. Ok, entonces una vez que yo elegí eso, que es mi caso personal, yo voy a agarrar y por ejemplo digamos que yo trabajo mi bajo. Acá tengo el bajo, ¿no? Entonces mi trabajo es que el bajo sea menos 18 de BFS antes de tocar mis compresores o ecualizadores. Entonces voy a darle pausa, play. Entonces mi bajo va a tocar en 3K, entre el menos 10 y así. Pero se va a mantener en esta zona. Y no va a pasarse acá a menos 3. Ahora aquí tengo el medidor y tengo el full scale. Entonces trabajo mi bajo a 18 RMS. Entonces, ¿qué pasa eso? Yo ya calibré mi plugin para que me comprima mi compresor especialmente, porque los compresores es lo que calibro más, por así decir, que me reduzca 7 dB. ¿Ves? Entonces, si entiendes esto, significa que yo cuando un cliente me mande un bajo, yo ese bajo lo voy a hacer un gain trim o de la manera que sea que tú quieras hacerlo, y voy a hacer que en mi medidor toque el menos 18. Y yo sé que cuando toque el menos 18 y encienda mi compresor va a reaccionar de esta manera en absolutamente todas mis mezclas. Entonces así voy creando consistencia, ¿no? Y la idea es que igual salga más o menos el mismo volumen. No vas a ser exacto porque no es robótico, como te digo, no es una onda sino neutral o como le quieras decir, que es un ping. No, el audio dinámico. Entonces quiero que se mantenga en un rango similar, ¿ok? Entonces esto mismo lo aplico para todas las cosas que pueden llevar un compresor, ¿ok? Por ejemplo, para mis guitarras ocupo
si es necesario un LA3A de CLA. Y tengo que a cierto volumen, como yo lo trabajo a -12, me va a reaccionar ese compresor si es necesario, obviamente, ¿ok? Y así, etcétera, 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 absolutamente todo. Y luego caemos a los efectos. Mis efectos van a reaccionar a la estructura de ganancias que yo trabaje, ¿ok? Digamos, mi caja yo la tengo a -12 y lo que mando de caja es la caja del trigger. Voy a cerrar el bajo. Voy a dejar el otro compresor. Entonces, esa caja yo le estoy mandando a los reverbs. Entonces, ese tipo de cajas, yo quiero que cuando golpee mis reverbs, esté en un alrededor que, si es posible, que bese el -12 el pico. Esto con las cajas. Y mis otros elementos quiero que igual en ese mismo rango. ¿Por qué? Porque quiero que se sientan en una misma situación en el que no me va a sonar más alto el reverb de la caja adentro del envío que otra cosa, sino como que suenen que estén en el mismo sitio porque tienen el mismo volumen. Y después yo juego con el fader. Y así sucesivamente todos mis reverbs reaccionan de esa manera. Si yo mando esto a otro reverb, digamos, al plate. Ok, por acá. ¿Te fijas? Está casi al -12. Entonces, ¿en qué me va a ayudar esto? En que yo los pueda combinar mejor mis reverbs. Porque todos tienen un envío de una manera consistente. Vamos a que está el kick. Y está otro reverb. Entonces, así puedo combinar mejor mis reverbs. Si te fijas, casi lo mismo en ambos lados. Entonces, así yo puedo combinar mejor. Y aparte elegí esa estructura de ganancia porque así puedo tener cerca del 0 el fader. Porque si tienes una estructura de ganancia en la que tienes que bajar hasta acá, entonces si quieres subir 2-3 dB va a ser más difícil porque acá la escala es más corta. Entonces esa es otra de las maneras. Ahora, si hablamos en una situación en vivo, voy a aplicar ciertos efectos digamos, a las voces de mi Bravo Rising. Esta plantilla yo enseñé cómo hacerla. La tengo adaptada en Studio One también y la tengo adaptada en Reaper. Si no quieres usar tu tiempo para hacerla, pues contáctame al correo y yo te la puedo vender con gusto. Ya que esto pues me lleva tiempo y ya tú sabes que el recibo del alumno es gratuito. Solo mira lo que me dilaté más o menos. Me dilaté 1 hora menos, pero después me puse a juguetear, ¿no? Con la plantilla cuando la hice acá en Reaper. La tengo también en Studio One si te interesa. Y si te interesa que te haga una personalizada, obviamente te va a costar más porque es de cero y personalizada para ti. Y si no quieres, pues simplemente ya tienes la manera en la que yo enseñé cómo hacerla, ¿ok? Entonces, ahora les voy a dar un ejemplo de cómo suena la plantilla cuando ya tengo todo calibrado a su manera. Significa que va a sobresalir cada cosa en ciertas partes, ¿ok? Ahí se pegó Reaper, obviamente, porque si ves abajo estoy grabando la voz en Studio One para luego tratarla. Entonces, cuando yo meto el envío, acá ya tengo un nivel en el que sé que en mis mezclas se va a percibir, pero no de manera exagerada, mi efecto. Lo vas a percibir porque percibieron los reverbs acá cuando los estaba activando y los delays, que por ejemplo son estos. Entonces, esa es una de las magias de trabajar con una estructura de ganancia. Y yo sé que en todas mis mezclas va a sonar con esa misma consistencia mis envíos en paralelo y mis efectos. Creo que hay un perro ladrando.
Entonces, bueno, creo que eso espero que les ayude. Así que muchas gracias por su tiempo. Recuerda dejar tu comentario abajo. Déjame saber qué es lo que a ti te estresa, que no sientes que no te deja avanzar. Y yo te voy a hablar en base a mi experiencia propia, cómo superar esas dificultades. Chao.